¿qué Estado va a juzgar a los asesinos? ¿El Estado peruano o el Estado canadiense? Comienzan los problemas, ¿no? Sí, definitivamente comenzaron los problemas. Primer caso, no lo olvidemos. Segundo caso, ¿qué pasa si estamos en el mar territorial peruano en un barco de guerra canadiense? Ya no es un barco así de transporte de pasajeros, sino un barco de guerra canadiense. ¿Qué principio se aplicará? Vamos a un tercer ejemplo. Estamos en un barco de guerra peruano en las costas territoriales de Chile y se comete un asesinato. ¿Qué principio se aplicará? ¿Me entiendes? Todos estos casos entonces nos pueden a nosotros hacer confundir, bueno, en esto del principio de territorialidad, ¿cómo lo aplicamos, no? Porque nosotros podríamos decir, bueno, como el barco de guerra peruano está en territorio del mar chileno, aplicando el principio de territorialidad, la ley chilena tendrá que aplicarse a los homicidas del barco de guerra peruano, pero no es así. En el caso del barco canadiense podríamos también pensar lo mismo, bueno, como es un barco de guerra canadiense en territorio del mar peruano, se debe aplicar la ley peruana, ¿no? Y en el barco de recreo canadiense lo mismo. Bueno, no es así. En realidad, el Código Penal, en su artículo 2 y 3, ha establecido la aplicación del principio del pabellón o el principio de la bandera en determinados sucesos. Por ejemplo, cuando es un barco de recreo o un avión de recreo, porque también puede ser aeronave, no solamente nave o aeronave, ¿no? Cuando es un barco de recreo, entonces que se encuentra en un territorio propiamente nacional, se aplicará la ley nacional. Es decir, que si por ejemplo estamos en un barco que tiene una bandera determinada, una bandera canadiense, y se comete un homicidio, y es un barco de guerra canadiense perteneciente al Estado canadiense, como es un barco de guerra de Canadá, entonces se aplicará pues la ley penal de Canadá. No podremos nosotros aplicar el principio territorial. Serán las autoridades canadienses que juzguen al homicidio que allí se haya cometido. En cambio, si es un barco de recreo, ahí sí va a haber un conflicto de soberanía, va a haber un conflicto de jurisdicción. Porque en principio, siendo un barco de recreo, nosotros sí podríamos intentar aplicar el principio territorial peruano. Sin embargo, Canadá puede exigir e invocar también el principio del pabellón. Y de esta manera Perú tendría que declinar su jurisdicción a la aplicación de la ley penal al suceso cometido, al homicidio cometido dentro del barco canadiense. Este conflicto de jurisdicciones, ¿no? Entre el principio del pabellón que invocaría el Estado de Canadá, el Estado Federal de Canadá, y el principio territorial que invocaría el Perú, entonces va a tener que resolverse en las instancias judiciales correspondientes, que en este caso sería pues en la Corte Suprema. El tema de la jurisdicción internacional penal entonces es un tema permanente y diario, pero nos ayuda a resolver, cómo no, los problemas de aplicación de este principio de territorialidad. En el caso del Perú, nosotros hemos establecido que si se trata, por ejemplo, ¿no?, de un territorio determinado donde hay soberanía extranjera, si se tratara de un barco de guerra que le pertenece al Estado, entonces, y tiene pabellón peruano, se aplicará la ley penal peruana, no importa en el mar territorial de qué país esté, manda el principio del pabellón. Es decir, pabellón peruano, barco de Estado, del público, barco de guerra peruano, se aplica la ley penal peruana. Pero, si es un barco de recreo, un yate, ¿no?, un botecito de pescadores, se comete un delito, entonces el país donde se encuentre, ¿no?, el barco el país donde se encuentre el barco peruano con bandera peruana en su jurisdicción territorial, se aplicará el principio territorial. Supongamos que un yate con bandera peruana, ¿no?, pasa al mar territorial chileno, es un barco de recreo, no es un barco de guerra, no le pertenece al Estado, le pertenece a particulares, ¿no? Entonces allí Chile podrá aplicar la ley penal peruana a pesar de que ese barco tenga pabellón peruano, porque él podría aplicar el principio de territorialidad. Aplica el principio de territorialidad y se practica la ley penal allí. Nosotros podríamos también pelear jurisdicción con Chile, diciendo pues, intentando a través de la nacionalidad de los agentes activos del delito, podríamos pretender juzgar también ese delito cometido. Pero bueno, entonces eso lo resolverán también las autoridades chilenas. Donde sí el principio de pabellón es indiscutible, cuando están en lo que se llaman mar internacional o mar de nadie. Supongamos pues que un determinado barco peruano, sea de recreo o sea de guerra,
se encuentra en mar territorial. Ojo que hay convenios, hay la famosa Convención del Mar ha establecido que es el mar internacional, ¿no? Se considera para todos los países, menos para el nuestro, que tenemos el tema de las 200 millas, que más allá de las 15 millas, 40 millas, 50 millas, se considera ya mar de todos, el mar internacional, donde todo el mundo es, o sea, es mar de nadie, ¿no? Allí se manda el principio del pabellón, sea una nave de recreo, sea una nave de guerra, mandará el principio del pabellón. Si se comete un homicidio en territorio, en mar internacional, también pues se aplicará el pabellón. Lo mismo ocurriría en un avión, ¿no? Usted sabe, un avión se eleva a alturas pues donde hay o no se puede determinar la soberanía espacial de un Estado, ¿no? Usted sabe que la soberanía se entiende como que nosotros podemos ejercer poder de control hasta una determinada altitud. Sin embargo, hay altitudes y lugares en los cuales un avión puede estar cruzando el Atlántico, puede estar cruzando el Pacífico, entonces eso es un espacio de nadie. Allí también, cuando se cometa un delito, sea avión de guerra, sea avión particular, mandará el principio del pabellón. Pero si, por ejemplo, ese avión peruano, que es un avión particular, un avión de pasajeros, ¿no? Se comete un delito y aterriza pues en un determinado lugar, en un país extranjero, entonces allí habría que determinar, hacer el principio de ubicuidad, en qué momento ocurrió el delito. Si el delito cometió mientras el avión estaba en vuelo, o si el delito cometió, ¿no? Al aterrizar. Ya esos son otros principios que nos van a ayudar a determinar en qué momento ocurrió el delito. Pero si el avión estaba en territorio de nadie, surcando aires, surcando soberanías, mandará el principio del pabellón. El Estado al cual ese avión le pertenece tendrá que aplicar su ley penal. Puede ocurrir, ¿no? Como cierta vez me preguntaba un alumno, ¿y qué pasa si el avión aterriza, ¿no? Y el herido todavía está herido y baja las escalinatas y muere pues en el territorio extranjero, ¿no? Obviamente ahí habría también una competencia, una contienda de jurisdicción y en realidad se aplicaría, como los efectos ocurrieron, que la persona murió, ¿no? En el territorio extranjero, obviamente ese país extranjero aplicará e invocará el principio de territorialidad por efectos, ¿no? Y se pondrá a juzgar ese proceso de homicidio, ese proceso delictivo. El principio del pabellón, entonces, nos ayuda a determinar determinados casos particulares, ¿no? Y determinadas circunstancias nos ayuda a resolverlos. ¿Para qué? Para que quede claro que la jurisdicción